Bueno, ahí está todo. Bueno, ¿a qué llamamos? Ustedes me avisan, por favor, si se escucha, si se traba, si tengo que volver a repetir. Dentro de lo que es el soporte lógico para la administración pública, en general para la gestión, nosotros hablamos, cuando hablamos de informática o cuando hablamos de sistemas informáticos, hablamos o tenemos dos aristas. Una que es la parte técnica y otro que es la parte de lógica o de software. Una computadora tiene dos partes. Una que es la parte física, la parte tangible, que nosotros llamamos hardware, y otro que es la parte o el aspecto lógico, que es intangible, que nosotros llamamos software. Bien, entonces, vamos a ocuparnos en particular en esta unidad, en esta clase, de lo que sería el aspecto lógico, o sea, el software de un sistema informático o una computadora. Vamos a poner en principio lo que nosotros llamamos sistema informático, no necesariamente es una computadora. Entonces, el software o el soporte lógico de una computadora tiene distintos procedimientos. ¿A qué llamamos software? Software es un conjunto de instrucciones que, ejecutados de una cierta manera, la computadora realiza determinadas órdenes o tareas o acciones. Entonces, un programa es una colección o simplemente una secuencia ordenada de instrucciones de manera que la computadora realiza una acción. Los programas de computadoras para que realicen una acción tienen que ejecutarse. Nosotros estamos viendo justo acá en la imagen, en la presentación, una imagen relacionado con el software. El software, en este caso, es el ciclo de producción del software, es escrito en un lenguaje que nosotros llamamos lenguaje de programación. Este lenguaje de programación es un lenguaje que actúa de intérprete entre el usuario y la máquina, y estos lenguajes de programación, que tenemos varios ejemplos de estos lenguajes de programación. Actualmente tenemos lenguajes como PHP, lenguajes como Python, lenguajes como C++. No sé si alguno pudo o escuchó de estos software, pero estos software no es otra cosa que son un lenguaje de programación que me ayudan a mí a hacer software. Una vez que yo escribo ese conjunto de instrucciones, ese algoritmo que me resuelve una tarea, voy a obtener como resultado un programa fuente. Entonces, el programa fuente es un programa, un software escrito en algún lenguaje de programación. Como ustedes pueden ver acá, es un lenguaje escrito con sintaxis de texto en inglés. La mayoría de los lenguajes de programación son con textos en inglés, si no todos. Entonces, con este lenguaje yo genero un programa fuente que luego es compilado, ejecutado por la computadora. Existen lenguajes de programación que son de bajo nivel y otros que son de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son los lenguajes que más se aproximan al lenguaje cotidiano del usuario.
si bien nosotros acá tenemos texto en inglés, es un lenguaje muy similar al que podemos llegar a hablar nosotros los usuarios. El lenguaje de máquina es, como dice acá la imagen, son todas combinaciones de ceros y unos. Ustedes saben que la computadora en su interior ejecuta instrucciones en formato hexadecimal o binario, que binarios son ceros y unos. Pero bueno, no es el objetivo de esta materia que nosotros aprendamos a programar, pero un programa tiene estas etapas. Primero se escribe en un lenguaje de programación, luego se compila para que la computadora lo entienda y luego se ejecuta para que la computadora haga las órdenes. El LibreOffice es un software que se escribió en un lenguaje de programación, que se compiló y que nosotros ejecutamos el ejecutable. Word lo mismo. Y todos los programas que nosotros... Disculpame sí. Que te interrumpa. Sí. Sí. ¿No se escucha? No sé si me escuchan a mí, chicos. Cecilia se escuchaba entrecortado. Ah, bueno. Bien, entonces, ¿escuchás? Sí, a vos te escucho y a mí se me escuchaba, a ver. Sí, no te estábamos escuchando bien a vos, Cecilia. Bueno. Bueno, les pedimos que desactiven algunas las tiene activa, pero creo que no. Bueno. Sí, ustedes si se escucha entrecortado, enseguida me paran. Entonces, el procedimiento de elaboración de un software tiene estas etapas. De escribir el software, esto quedó muy grande, de escribir el software en un lenguaje de programación, de compilarlo y luego ejecutarlo. Eso es el procedimiento de la elaboración de un software. Y como ya les había dicho, un software no es otra cosa que un programa, no es otra cosa que una secuencia ordenada de instrucciones que hacen una tarea determinada. Tenemos dos grandes agrupaciones de software, que son los software propios del sistema y los software que son de aplicación. Los software que son propios del sistema son los del sistema operativo. Los que son de aplicación son todos los software que ustedes utilizan con la computadora, cuando abren el LibreOffice, cuando abren una planilla de cálculo, cuando abren el navegador, son software que se llaman de aplicación. Bien. ¿Qué es la licencia de un software? Los software en realidad no son una propiedad, sino tenemos una licencia de uso. Es un contrato, la licencia de software es un contrato entre el que hace el programa, el programador o desarrollador, y el que la va a usar. Y en ese contrato quedan establecidos hasta dónde el usuario, el que compró la licencia, puede actuar con respecto a ese software. Hay algunas licencias que son más privativas o restrictivas y otras licencias que son más de compartir, más abiertas. En torno a esas dos grandes diferencias, tenemos modelos de desarrollo y distribución de software diferentes. Entonces, tenemos por un lado el modelo de código cerrado de software, se dice privativo porque es privado. Yo tengo que
no me pertenece, sino que adquiero la licencia y puedo eventualmente usarlo. Recuerden esto, los software no se venden, lo que nosotros tenemos es acceso al uso. Nosotros compramos una licencia para usar el software. En el primer modelo, que es de código cerrado, o que nosotros también vamos a llamar privativo, yo compro la licencia y el diseñador, el desarrollador, me dice qué puedo hacer, hasta qué punto puedo usarlo, si puedo usar toda, o sea, de acuerdo a lo que yo compré, ¿no? Si puedo usar todas las herramientas. Vieron que generalmente a veces me ofrecen un sistema básico, entonces tengo acceso a determinadas herramientas del menú. Me dice hasta qué tiempo lo puedo usar, me dice que lo tengo que usar yo solo, o si yo compré una licencia para red, me dice, bueno, ¿cuántos usuarios puedo usar? Pero es un modelo que se dice enlatado, empaquetado, donde yo simplemente uso y no puedo acceder al programa fuente, que el programa fuente no es otra cosa que el código del software o del producto. Después tenemos el otro modelo que es el software libre o código abierto. El software libre inicia con Richard Stallman, con el diseño de un sistema operativo, GNU Linux, que quiere que sea libre. ¿Qué significa libre o que sea de código abierto? Significa que cuando yo te digo, bueno, podés usar este software, yo no solamente te estoy dando el acceso al uso, sino también te estoy dando el acceso a ese programa fuente para que vos lo modifiques según tus necesidades y también lo compartas. Son dos modelos de distribución de software diferentes, cada uno según las necesidades y según el dinero elegirá, pero son dos modelos y básicamente no está en la gratuidad del software, que sí, el software libre es gratis, pero hacemos hincapié en que el software libre o de código abierto lo que te ofrece es la posibilidad de indagar y modificar el programa fuente. Entonces vos podés adaptar a las necesidades de tu empresa el código, modificarlo para las necesidades de tu empresa y también dejarlo disponible para que otra empresa similar a las necesidades tuyas pueda utilizarlo. ¿Qué pasa con el otro modelo que es de código cerrado? Yo no puedo hacer las modificaciones de software necesarias para mi empresa. Yo lo tengo que usar así como está y mi empresa se tiene que adaptar al software. ¿Qué pasa cuando hay algún error de software? Porque los desarrollos siempre tienen algún error de software, porque en la medida en que se usan es donde uno detecta los errores. Con el modelo de software cerrado, lo que hace la empresa que se dedica al desarrollo de ese software es me va a vender un upgrade o me va a vender una segunda parte. Es así, no sé si ustedes seguramente se acordarán, Windows 98 tuvo Windows parte A, parche B, parte C, tuvo un montón de inconvenientes porque
los errores de software lo iban arreglando o iban lanzando al mercado las distintas actualizaciones, que por otra parte había que ir pagándolas. En cambio, el software libre distribuye esa nueva upgrade, ese código arreglado gratuitamente. No es necesario ir pagando las nuevas modificaciones. Pero bueno, como les decía, el software libre surge con Richard Stallman, que tiene la filosofía de crear un sistema de operativo libre. Antiguamente todos los sistemas operativos eran libres. Antiguamente, yo soy una persona bastante antigua, porque cuando empecé a programar y empecé con mis contactos con la computadora, el software que existía, el sistema operativo que existía era el MS-DOS, una antigüedad, que en ese momento el software era software libre, que te daban el código fuente, vos podías modificarlo, podías distribuirlos, porque todos teníamos una copia, y no era una copia trucha, sino que era una copia. Y no sé, si alguien quiere preguntarme algo, no hay problema. Cecilia, no te quería interrumpir antes. ¿Lo que estamos viendo en pantalla es correcto? ¿Estamos viendo la diapositiva de introducción? Sí, porque estoy acá, en esto. Bien. Ah, perfecto. 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 Bien, en ese punto. A ver, capaz que, esperen, capaz que acá se ve un poquito mejor. Bárbaro, sí, Ahí, sí, acá genial. está. Bien. Entonces, yo estoy acá, en esto. Estoy marcando los dos modelos que hay para distribuir y desarrollar software. Uno que es el privativo cerrado y el otro que es el libre. Y ahora ya estoy hablando un poco del software libre, de cómo fue creado y qué características tiene este software. Básicamente que tiene 4 libertades. Las libertades es de poder usarlo, de ejecutarlo, de copiarlo, de estudiar, de cambiarlo y de distribuirlo. Todos podemos acceder al código fuente, podemos estudiar ese código fuente, podemos modificarlo, adaptarlo, como ya les decía, a las necesidades personales o de la empresa, pero también tenemos que compartir esa nueva modificación para que otros puedan utilizarla. Bueno, no sé, ¿alguien quiere preguntarme algo o yo estoy escuchando? Se oye con retorno. ¿Por qué será? ¿Por vos, Ana, que estamos las dos en el mismo... Ahí está. Bien. Acá, bueno, me están preguntando. Bueno, bien, sí, esa era ahí. ¿Cómo se sostiene el software libre? Bueno, el software libre se sostiene con aportes. Es una gran comunidad. A ver, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un navegador, el Firefox, que muchos lo deben de tener instalado, o el LibreOffice, cualquiera de los dos vale. Eso se llama que es un proyecto de software libre. Este proyecto, yo mientras tanto voy a tratar de ir buscando. Es un proyecto de software libre. Acá está, LibreOffice. Pero ya voy,
que tiene... ¿Mm? Tiene un conjunto de desarrolladores que continuamente están trabajando en... bueno, me perdí dónde tengo la presentación. Acá estoy. No, esta tampoco es. Ahí a la derecha de esa pestaña, Cecilia. A la izquierda, me parece. No, este es la teoría... Acá. Esa. Acá está. Entonces, en los proyectos de software libre trabajan con sponsors. Hay muchos sponsors que aportan a estos proyectos, porque la ganancia no está en vender el software, sino está en vender el servicio que generan con ese software. Por ejemplo, la plataforma Pedco está hecho en base a un proyecto de software libre que es Moodle. Entonces, lo que quisiera es poder entrar al proyecto para que ustedes vean cuáles son los sponsors de los colaboradores que aportan con dinero o con trabajo. Atrás de toda esta comunidad, ¿ves? Acá te dice que vos podés donar, donás plata o donas servicios, ¿ven? Todos estos son sponsors que aportan dinero para que el proyecto siga. Pero además hay un conjunto de desarrolladores, de testeadores, de gente que hace los documentos, los tutoriales, con el objetivo de mantener este proyecto, este software actualizado, lo más actualizado posible con las últimas tecnologías, que cada vez que hay un error y lo reportamos al error, hay muchos programadores que se encargan de solucionar el error y modificar el código fuente para que ese error desaparezca y volver a mostrarlo o decirle, bueno, hagamos un upgrade, pero sigue siendo software libre. Entonces, hay mucha comunidad de desarrolladores de software, mucha comunidad de que se dedican a los documentos o a hacer los tutoriales y está continuamente actualizándose. No es necesario gran cantidad de dinero para mantener esto. Lo que sí es necesario, lo que uno puede vender es el servicio. Bueno, yo te instalo esta plataforma y te cobro por la configuración, te cobro por hacerte un servicio especial, una configuración especial, pero no te cobro en sí por el software. Lo que se está poniendo muy de moda ahora es esto, cobrar por el servicio. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo hago un desarrollo de software, lo vendo y lo tengo como código cerrado, todos los errores que me reportan los tengo que ir modificando yo y sacando una nueva actualización. Cuando los proyectos como estos de software libre son muy grandes, tenemos mucha cantidad de gente que lo está probando al software, que reportan más errores y también hay muchos más que corrigen. En cambio, cuando son los software más de código cerrado, es menos la cantidad de gente que usa, es menos la cantidad de gente que reporta errores y es menos la cantidad de programadores. No sé si me quieren hacer alguna otra pregunta más con respecto. Igual es una filosofía de
es una filosofía de desarrollo, ¿eh? No quiere decir ni que el otro esté mal, ni que este es mejor. Lo que sí quiero decirle es que está tomando la punta en los proyectos de software libre porque el modelo económico, el modelo de desarrollo no está apuntado ya en el software, te vendo este software, este CD, sino que está apuntando al servicio de instalación, al servicio de uso, de instalación y a lo que tiene que ver con ese modelo de negocio. Y después también está el open source, que también es un modelo de software libre, pero el LibreOffice es el software libre es como fundamentalista, no acepta nada que no sea software libre. En cambio, el open source, el open source se llama así, da la posibilidad de que si no existe en el mercado un software que se necesita para la ejecución de algún programa, entonces da la posibilidad de usar el software privativo. Digamos que es más flexible, pero los dos son bajo, digamos, el desarrollo del software libre. Uno es más fundamentalista y el otro es como permite aspectos o software que no sean libres. ¿Sí? Consultas en el chat, no sé si las querés. Sí, tiene, bueno, a ver, muy interesante. Ejemplo, Acrobat sería cerrado. Sí, hay una versión, o sea, Acrobat tiene una versión libre y otra que está limitada en lo que vos podés hacer, y la que no es cerrada, que vos tenías que pagarlo. Por ejemplo, Windows es Office es un paquete cerrado, es software cerrado, vos tenés que pagar la licencia. ¿Tiene una filosofía colaborativa? Claro, tiene una filosofía colaborativa. Todos colaboran desde su posición, desde su parte, al proyecto. Por ejemplo, los redactores de texto trabajan en la documentación, por ejemplo, del proyecto de LibreOffice. Ellos son los que arman los manuales, los tutoriales. Los desarrolladores o programadores trabajarán en el desarrollo del software, en arreglar los problemas. Cada uno en su especialidad colabora a mantener el proyecto vivo. ¿Qué significa mantener ese proyecto vivo? Significa que esté actualizado. Significa que tenga, si ustedes vieran lo que fue la plataforma Moodle en sus comienzos y lo que es ahora, el cambio es sustancial. ¿Pero por qué? Porque en el medio se tuvo que migrar a un Android, se tuvo que adaptar a un teléfono celular, se tuvo que adaptar a sistemas en red. Bueno, todas esas características que hace que un software sea más usado, todas esas características tienen que ver con el proyecto, y que cuanto más se desarrolla ese proyecto, más se va a usar. Desconocía que era así. Cuando pueda acceder a las actualizaciones, en algunos casos hay que pagar. No, a ver, tal vez, Cecilia, tal vez se refiere porque es la misma chica del Acrobat. Bueno, perdón. Sí, cuando yo en el software privativo o en el que tiene código cerrado, cuando vos querés actualizar, tenés que pagar el upgrade, se llama. Sí,
Firefox es software libre, Android es software libre, hay muchos proyectos de software libre y ya les digo, están tomando mucha relevancia, se están usando mucho, primero porque lo que hablamos en la primera clase, las tecnologías avanzan en forma agigantada. Lo que hoy está bien, mañana ya está desactualizado. Entonces las empresas de software tendrían que estar constantemente actualizando sus paquetes, y de esta manera no es una empresa que mantiene el software, es un proyecto grande, un equipo grande a ver, nosotros, los programadores que trabajan en estos proyectos no tienen quizás una remuneración, salvo que vos te dediques muchas horas a trabajar, pero sí lo que tienen un reconocimiento profesional. Trabajo en este proyecto, arreglé este pequeño error y es parte del currículum de los desarrolladores. Bien. Bueno, después nosotros vamos a seguir hablando de software libre porque con toda la materia trabajamos con software libre. Tiene que ver con también otro detalle que tenemos y no es menos importante, al tener acceso al código fuente, o sea, al lenguaje de programación, a las instrucciones con que se hace el software, vieron que para las elecciones anteriores de presidente se iba a trabajar con un software para hacer las boletas electrónicas. Los software son auditables y esa auditoría tiene que ver con el acceso al código fuente. Los auditores de software revisan el código fuente para que el resultado de la operación sea el correcto, porque no fue el caso para nada, estuvo bien auditado. Y un caso hipotético, yo entrego un código cerrado y bueno, le digo, si es el candidato número 1, en lugar de sumar un voto, súmame 2. Y si es el candidato número 3, en lugar de sumarme un voto, súmame 4. Entonces, para que los software sean auditables, lo que se debe entregar es el programa fuente. Bien. Mira, acá en Río Negro está la ley 4747 que habla de adoptar como forma de trabajo el software libre. No solamente para las aplicaciones, que sería lo de menos, sino para el manejo de base de datos, que ahí sería lo que siempre estamos hablando con quien maneja información sensible, ¿no? De bases de datos, como vamos a ver MySQL, después vamos a ver otros tipos de software que se dedican al manejo de bases de datos. En la provincia de Río Negro sí está esta ley que adopta para su forma de trabajo software libre. La Universidad del Comahue tiene una ordenanza donde lo mismo, adopta para su forma de trabajo software libre, tanto en la administración como en el ámbito académico. Por eso tenemos la plataforma PEDCO, que es una plataforma Moodle que es de software libre. Por eso tenemos todos los elementos que tenemos que son libres.
desventajas ven ustedes con el uso del software libre? A ver, vamos a ver. Muchos de ustedes tienen a lo mejor el Office instalados en sus computadoras y no pagaron la licencia. Bueno, en cuanto a los virus, no. El software libre no tiene virus. ¿Por qué? Porque tiene un manejo del sistema operativo que cada vez que nosotros reiniciamos la computadora, es como que se ejecutan, se compilan de nuevo los programas y desaparece el virus. Entonces, el software libre no tiene virus. No están muy actualizados, me dice Axel. Es cierto, no es que no estén muy actualizados, es que quizás, a ver, Moodle está súper actualizado, es un proyecto que está súper actualizado, pero quizás hay otros que no, que tienen una forma de visualización un poco rudimentaria, pero no con eso quiere decir que no tengan todas las acciones. Por ejemplo, si nosotros abrimos la planilla de cálculo de Excel y abrimos la planilla de cálculo de LibreOffice, vamos a notar como que pareciera una planilla antigua la de LibreOffice y la de Excel más moderna, pero sin embargo tiene todas las mismas acciones que tiene un Excel. No, son más seguros Linux que Windows. En cuanto acá me dice hackeados. Sustentabilidad en el tiempo. Bueno, hay proyectos que dejan de ser actualizados de software libre y sí, dejan de ser actualizados y sí, no se mantienen más, es cierto. Hay otros proyectos, por ejemplo, no me sale ahora un proyecto de software libre también de paquete de oficina que el proyecto estaba también compitiendo con Word, con el Office, y lo vendieron por completo. Entonces salió una rama libre que se convirtió en LibreOffice y el resto se hizo comercial. ¿Se corta el audio? Sí, aparte, Oracle es un paquete, pero es de base de datos. Es un manejador de base de datos que tiene una licencia paga, que es de Oracle. Hay una versión libre, pero limitada. Muchas veces lo que pasa es esto, que los software que son cerrados largan una versión libre con acciones limitadas. Bueno, a ver, entonces seguimos. Esto es lo que sería el software, lo que sería el software de aplicación. Y después tenemos el software que es el sistema operativo. Vamos al principal. ¿Qué es un sistema operativo? Acá les puse en la imagen los sistemas operativos que hay hoy en el mercado. Linux tiene distintas distribuciones, se dice. Si bien es en base a GNU Linux, por ejemplo Ubuntu, se dice que es una distribución.
es como una versión de ese sistema Linux. Fedora es otra versión de ese sistema Linux. Lo mismo con Windows. Windows 8, Windows 10 son versiones. Bueno, entonces, cuando yo les pregunte en el final qué es el sistema operativo, ustedes me van a tener que decir que es el programa fundamental que tiene una computadora y que controla todos los recursos de la máquina. Es el encargado de ser bien el intermediario entre el usuario y la máquina. Recuerden ustedes siempre que la computadora trabaja a nivel de ceros y unos, que trabaja a nivel de código binario, y nosotros no. Entonces, el sistema operativo es el programa fundamental que hace que nosotros podamos interactuar con la máquina. No deja de ser un software que tiene un programa fuente. Ese programa fuente fue escrito en algún lenguaje de programación. El lenguaje de programación en que fue escrito Linux es en C++. El lenguaje de programación en que fue escrito Windows, no sé, no me acuerdo. Pero como no podemos acceder al código fuente, no sabemos en qué lenguaje de programación fue escrito. Cuando yo hablo de que es el programa principal que administra todos los recursos de la computadora, ¿qué estoy hablando de recursos de una computadora? Los recursos de una computadora son la memoria, ya sea la memoria RAM, ya sea el disco rígido, la memoria ROM. A ver, la memoria ROM es memoria de solo lectura. La memoria RAM es memoria de acceso aleatorio y volátil. ¿Qué significa volátil? Que cuando yo apago la computadora, si no grabé el archivo, no me guarda la información y tengo que volver a tipearlo. Muchas veces nos ha pasado. Y la memoria del disco rígido es donde almacenamos la mayoría de nuestro software. Y también administra los recursos de entrada-salida. Que yo tenga un pendrive que almaceno información, que yo tenga conectado a una impresora, que yo tenga conectado a un mouse, son todos dispositivos de entrada-salida y son todos puertos que se tienen que administrar. El hecho de decir de que el archivo me lo guarde en el pendrive, para nosotros es muy sencillo, porque tenemos el software, el sistema operativo que lo hace sencillo, pero en realidad, internamente, es complejo. Es una serie de ceros y unos de abrir y mandar información a través de los circuitos, que si lo tendríamos que hacer nosotros, sería algún iluminado el que podría copiar un archivo en un pendrive. Entonces, el sistema operativo se encarga de todas esas acciones, que para nosotros es un simple copiar en. Entonces, maneja recursos de memoria, maneja recursos de entrada-salida y también recursos de ambiente de trabajo. Ambientes de trabajo, si depende de los sistemas operativos, si es de red, si es monousuario, multiusuario. Bien, entonces, cuando yo les pida qué es el sistema operativo, ustedes me tienen que decir todo eso que yo les dije recién. ¿Qué tipo de sistemas operativos tenemos? ¿O cuáles son los sistemas operativos? Bueno, son los que están acá en la foto. ¿Qué funciones tienen los sistemas operativos? Y bueno, los sistemas operativos, como yo les decía, ejecutan órdenes de los software. La primera orden que ejecuta el sistema operativo es, cuando yo prendo la máquina, es ejecutarse a sí mismo.
el sistema operativo, sea cual sea, está almacenado en la memoria, seguramente está almacenado en la está almacenado en la memoria, y cuando enciendo la computadora, lo primero que va a hacer es ejecutar esa primer línea, que es levantar el sistema operativo. Almacena, o sea, todo lo que es entrada y salida, con lo que estuvimos hablando recién, la gestión de memoria, la gestión de los archivos. Todos tenemos un gestor de archivos, todos los sistemas operativos. Nosotros, yo tengo, ven acá esta pantalla donde tengo el escritorio, descargas, documentos, imágenes, videos. Todos tenemos un gestor de archivos que más o menos tiene las mismas carpetas, que está dividido en la misma estructura. Está dividido en estructuras de carpeta. Tenemos una carpeta que es documentos, donde generalmente se ponen los documentos, de papelera, etcétera. Este gestor de archivos lo maneja el sistema operativo, porque por más que yo lo haga desde el LibreOffice, que diga, bueno, archivo, guardar como, en realidad esa tarea es una tarea del sistema operativo. Bien. Entonces, el gestor de archivos y discos también es una tarea y función del sistema operativo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si hay material teórico, sí, está todo en la plataforma. Sí. ¿Puede volver a repetir lo de memoria RAM y memoria ROM, la diferencia? Sí. En realidad, cuando vos vas a comprar una computadora, nunca te hablan de la memoria RAM y la memoria ROM. O de última, lo que te nombran es la memoria RAM. La memoria ROM es la memoria que viene de fábrica con las computadoras, que las programan y no se puede acceder a esos programas porque son los programas que tiene el microprocesador para encenderse. Es el programa que tiene el chip de la memoria para arrancar. Entonces, la memoria ROM es memoria de solo lectura. Yo puedo solamente leer. ¿Por qué? Porque solamente voy a arrancar el equipo y va a ser una orden de encendido. Y la memoria RAM me va a decir qué voy a ejecutar primero. Primero voy a ejecutar el sistema operativo. La RAM es memoria de acceso aleatorio o volátil, y yo la puedo escribir y borrar. La memoria RAM va a tener todos los software que yo estoy ejecutando en el momento. Entonces, lo primero que tengo ejecutando en este momento es el sistema operativo. Está en la memoria RAM. ¿Carga todo el sistema operativo? Básicamente sí. Todo el sistema operativo tiene que estar en la RAM para que la computadora funcione. Y después va cargando los distintos software de aplicación. Vamos a suponer, si yo quiero trabajar con el LibreOffice, no me va a cargar toda la suite de LibreOffice. Va a ir cargando el Write. Después, si yo quiero abrir la planilla de cálculo, va a ir cargando la planilla de cálculo. Ese va a ir cargando lo tengo almacenado en el disco y lo voy a llevar a la memoria RAM. Por eso que yo necesito tener una gran memoria RAM, porque necesito, hoy en día, trabajan con muchos software abiertos a la vez. Tenemos abierto el navegador, tenemos abierto el LibreOffice,
tenemos abierto una base de datos. Hoy en día se requiere de una cantidad de software que cada vez son más potentes, más pesados, y que para que funcionen tienen que estar en la RAM. Puedo ir dejando, el sistema operativo va a ir regulando qué queda en el disco rígido y qué sube en la RAM. Pero esa tarea la hace el sistema operativo. Pero por eso es que los equipos cada vez necesitamos tener más memoria RAM para poder tener más software. Los software son cada vez más pesados porque cada vez tenemos más funcionalidades. Y bueno, hace 3 años atrás tener una compu con 2 GB de RAM era una barbaridad. Hoy ya si no tenés 4 estás ahí, mejor con 8, y es una carrera casi vertiginosa. En realidad nunca se ponen de acuerdo si es que el hardware le exige al software o el software le exige al hardware, ¿no? Así que bueno, cada vez necesitamos más hardware para soportar estos software que cada vez tienen más funcionalidades. Bueno, estoy leyendo un poco el chat. No sé quién me dijo no, ninguna, no, profe, Andrea, Claudia, ¿a qué se refieren? Cuando vos preguntaste si tenías ahí, preguntaste Ceci y ellos contestaron en ese momento. Ah, dudas, si tenían alguna duda. Bueno, me van a tener que esperar 5 segundos porque se me va a terminar la batería y tengo que ir a buscar el cargador. Ya vengo, ¿eh? Bueno, vayan preguntando, vayan pensando que van a preguntar. Bien, el último tema que tendría para dar sería cómo se clasifican los sistemas operativos. Los sistemas operativos fueron evolucionando en la medida en que las necesidades del usuario lo requerían. Como les volví a decir, no se sabe si es que el hardware les impuso al software o el software al hardware. La cuestión es que los sistemas operativos fueron evolucionando en los últimos años y se pueden dividir o clasificar en, por ejemplo, de acuerdo a sus tareas, que sea monotarea o multitarea. El monotarea ya no existe en esos sistemas operativos. Acá le puse el dibujito del MC2. El MC2 era un sistema operativo monotarea. Podía hacer una sola cosa a la vez. O escribía o leía. Bien. Ahora la mayoría de los sistemas operativos, todos los sistemas operativos son multitarea. ¿Qué quiere decir? Que mientras que un chip está sumando y restando, otro está escribiendo en el disco. Bueno, por la cantidad de usuarios. La cantidad de usuarios puede ser monotarea o monousuarios o multiusuarios. Nosotros que tenemos una computadora es monousuario. Después tenemos los multiusuarios cuando trabajamos en red. Por el aspecto de la interfaz tenemos las gráficas, o sea,
las comunes, las ventanitas, o tenemos las de caracteres. Esto es una terminal que antiguamente los sistemas operativos eran así, con estas terminales, y que en la medida de que el usuario, porque, a ver, en la medida que se creó Windows, que dio un gran salto, porque antes todos los sistemas se manejaban con esta terminal. Entonces, limitaba el uso de usuarios, o sea, para acceder a usar una computadora y tenías que tener una cierta información, un cierto conocimiento, que no todos lo tenían, que es difícil de escribir, donde te equivocas en un carácter, la orden no es la misma. Entonces ya tenía que tener una serie de memoria en cuáles son las instrucciones. Entonces, con la salida de los sistemas operativos con interfaz gráfica, que fue Windows, que fue el primero que revolucionó esa interfaz, dio un salto muy importante en la historia de la informática, porque ahora un usuario común podía hacer clic, clic y el mouse, ¿no? Otro elemento de hardware. Podría hacer doble clic sobre una ventana, abrir un software, cerrarla en la X. Fue un antes y un después. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar, cuando yo empecé con la informática, trabajábamos con este tipo de terminales. Algunos con pantalla verde, otros con pantalla naranja. Bueno, existen todavía. Nosotros, a ver, de hecho, muchas veces trabajo con esto. Esto es una terminal que le cambié el color, en lugar de negro la puse en blanco, pero la mayoría de los usuarios trabajan con interfaz gráfica. Y después tenemos otros sistemas operativos que ofrecen servicios de trabajar en red o servicios de trabajar en distribuidos, se dicen sistemas distribuidos. Un sistema en red, por ejemplo generalmente hay un servidor, que es una máquina que tiene muchos recursos o que tiene muchos recursos en cuanto a memoria, muchos recursos en cuanto a disco rígido, muchos recursos en cuanto a almacenamiento, y el resto de las terminales buscan los recursos en el servidor que tiene mayor recurso. Ese es un sistema, el sistema de red, un servicio. Hay una máquina grande y otras no tanto. Después están los sistemas distribuidos. Acá es distinto. Todos son máquinas grandes, trabajando todos en red, pero el sistema operativo se encarga de decir, bueno, vos que en la máquina 1 guardame este software, vos en la máquina 2 guardame este otro, y cuando el de la máquina 1 quiere usar el software 2, lo usa y no sabe en qué máquina está. El sistema operativo se encarga de distribuir según los recursos libres que tienen cada máquina o cada servidor, porque en equipos grandes, en centros grandes, no tenemos un solo servidor, tenemos varios servidores. En la universidad, ¿qué pasó? La universidad tiene pocos servidores. ¿Qué pasó hace 15 días atrás? Uno de los servidores se cayó. ¿Qué quiere decir que se cae? Que está fuera de servicio. Qué sé yo, un pico de tensión lo quemó, o alguien que apagó el servidor y quedó fuera de servicio. Hubo bases de datos que no se actualizaron y bueno, conclusión, estos son sistemas
que son de servicio de red, pero bueno, son fallas, que esas fallas son contingencias que hay que estudiarlas y hay que estar atento, ¿no? A que no se pierda información. Bueno, a ver, ¿que alguien quiere hacerme alguna pregunta? Pueden activar el micrófono si quieren. Sí. Había una consulta anterior de Jerónimo Moreno, Acá. Cecilia, y la de Natalia Díaz también, que no sé a qué se refería. Sí. Jerónimo, ¿algún programa? Sí, si quieren hablar, me abren el micrófono y hablamos. Profe, Natalia habla, ¿cómo le Sí. va? No, yo me refería cuando usted mencionó lo de Windows y lo del mouse, que antes teníamos que usar siempre recordar los códigos con Alt, usando la tecla de Alt, Sí, o las sí, funciones del teclado, y bueno, sí, claro, yo me sí, refería con ese comentario. sí. O no sé si se acuerdan, cuando teníamos que cuando teníamos que mostrar los acentos, teníamos que acordarnos los alt. Exacto. Sí, sí. Hemos avanzado muchísimo. Y a ver, Jerónimo, ¿qué me quería decir? Hay un programa recomendable que desocupe memoria de la compu para borrar archivos. No, un programa que te borre, no, borrás vos los programas. El administrador de archivos te muestra todos los archivos que hay. Vos podés seleccionarlos y borrarlos. Lo que tienen estos sistemas es que te da la posibilidad de guardarlo en un estado intermedio, que es la papelera, o sea, no borrarlos del todo, y vos los podés recuperar. Antes, cuando los borrábamos, se borraban. Sí, esta clase creo que hasta ahora todo el sistema dice que estamos grabando. Se tiene que retirar. Bueno. Bueno, hay mucho para hablar de todo lo que es software, de lo que es todo software libre. Hay mucho para investigar. Nosotros vamos a proponer, voy a mostrarles la propuesta de actividades. A ver, la actividad esta número 3 termina este viernes, o sea que hasta el viernes ustedes tienen tiempo de entregar. Si alguno no puede entregarlo en tiempo y forma, por alguna cuestión de salud, nos avisa en forma de privado. Y si no, bueno, este viernes hay tiempo de entregar. Y la actividad, esta 4, vamos a trabajar ahora con Ahí se veía, Cecilia, el material teórico que consultaban, ahí está disponible en formato sí. PDF, si no me equivoco. Bien. Sí, el formato de este PDF, que es todo lo que estuve hablando. Digamos, todo lo que yo le fui diciendo está acá. La presentación es un resumen. Profe, ¿puede ser que ese material lo hayan dado el año pasado? Sí, es el mismo. Bueno. Yo... No, para no imprimir de vuelta. Sí, no, porque yo uso todo el material que utilizábamos con Broca, queda como si fuera la parte teórica, y yo agrego, bueno, la presentación y alguna otra bibliografía extra, pero la base, digamos, siempre tomo lo de Juan Carlos. ¿Dónde estaba? Acá. Bien, vamos a trabajar... Consultita. Sí, te escucho. En la consigna, cuando dice que los trabajos son grupales, ¿de qué consigna me hablaste? ¿De esta o de la otra? De esta y de la 4 creo que es, que también es grupal, ¿no?
la 3 y la 4, sí. Sí, digo, ¿el trabajo se puede hacer individual o hay que hacerlo grupal indefectiblemente? Sí, hay que hacerlo grupal, indefectiblemente. Grupo, bueno, si no querés de 4 o 5, un grupo de 2. Pero bueno, Más reducido. Mm. Bueno, bárbaro, gracias. Sí, yo no sé este año por qué tienen tantos problemas con trabajar en grupos, pero vamos a hacer terapia todo el cuatrimestre y van a terminar trabajando en grupo. Está bien. Así está que, bien, aunque está sea bien. de a 2, pero un grupo. No, vamos a empezar a trabajar con con Drive, con Google Drive. ¿Qué es? Este es el Drive que nosotros tenemos con Ana de la asignatura de Cursatic. Em, eh, ¿Qué me pueden decir que es esta herramienta que tiene Drive, Google? Así que, ¿qué me pueden decir? A ver, así hablan ustedes un poquito. ¿Qué se les ocurre que es? Es una herramienta donde se puede trabajar en conjunto, más de una persona a la vez, para algún tipo de documento. Bueno, me permite compartir. Primero, es como tener, Trabajar en equipo. sí, me permite trabajar en equipo, pero aparte es como tener un disco rígido mío en la nube. ¿Está bien? Yo tengo, como dice acá, 15 gigas míos que los utilizo para guardar mi información. Bien, ahora esa información yo la puedo compartir y como vos bien dijiste, puedo trabajar en grupo o colaborativamente con otra persona que me permita acceder a su documento. Tiene también otras ventajas, como por ejemplo que me soporta distintos tipos de archivos. Sí, alguien compartir. Sí, yo, profesora. Sí. Buenas tardes, Marina habla. Mari. Yo, una de las ventajas que veo es que lo podemos abrir en cualquier tipo de dispositivo, ya sea en una notebook, en cualquier lugar. Siempre que tengamos la aplicación, podemos abrirlo en cualquier espacio, porque como es la nube, no necesitamos llevar ni pendrive ni nada para transportar la información. La información queda en la nube y nosotros podemos acceder a la nube desde cualquier dispositivo. Perfecto. ¿Y qué desventaja tiene? Trabaja con internet. Si no tenemos internet, estamos al horno, me parece. Exactamente, exactamente. Se supone que, bueno, estamos en un mundo muy conectado, pero bueno, tiene ventajas de que no necesito llevar pendrive, sino que lo tengo siempre en la nube, que cuando quiero puedo acceder a recuperar la información. Tiene la gran ventaja de que no necesito copiarte a vos el archivo. Te admito compartir el archivo y trabajamos juntas. Cualquier tipo de archivo, cualquier formato. Y tiene la desventaja que si yo no tengo internet, no puedo acceder. Bien, básicamente es como si fuera, es muy similar a lo que sería la tarea del administrador de archivos de una computadora, porque en definitiva, este es mi administrador de archivos, tengo toda la información de mi computadora acá, y acá lo mismo, puedo tener toda la información de mis archivos en la nube. Esto trabaja más como un sistema monusuario, ¿sí? Y esto trabaja más como un sistema operativo multiusuario. Nada, como para un poco ubicar los conceptos que estuvimos viendo hoy. Entonces, en realidad yo uso muchísimo todo lo que es
Drive y la nube con Drive. Existen otra nube, si ustedes tienen, por ejemplo, de Hotmail tiene, o de Live, tiene otra nube, Dropbox, que es otra nube. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esta. No quiere decir que esta sea la mejor, pero es la que siempre nos permite, porque es una de las ventajas que tiene hacer software libre, ¿no? Es un proyecto muy grande que es Google y que está continuamente actualizándose para brindar mejor servicio para los usuarios. O sea, no solamente me ofrece el Drive, sino me ofrece todas estas herramientas para una mejor performance de todas las necesidades que tiene el usuario hoy en día, que lo potenciamos con esta situación de pandemia y que los docentes lo potenciaron y lo usaron, y bueno, es una gran ventaja. Entonces, bueno, el práctico va a ser también aprender a trabajar en este espacio. Van a crear un grupo, no es que van a crear un grupo, ustedes van a hablar entre ustedes y van a armar un grupo, y quiero, como acá ya una compañera de ustedes lo hizo, compartió un documento, compartió un documento, ya me puso los integrantes, perfecto, y lo van a compartir. Bueno, ya hizo todo el trabajo. Lo van a compartir con nosotras. Lo van a compartir acá en este Drive. Por eso ustedes lo que tienen que hacer es armar el documento y compartirlo no solamente conmigo, con nosotras, con la cátedra, sino también con sus otros compañeros, ¿no?, del grupo. Y vamos a trabajar en dos investigaciones, en lo que es la historia del sistema operativo. Me interesa saber cuándo nacieron. Por ejemplo, Linux deriva de Unix. Cuándo nacieron y cuándo se descontinuaron. Básicamente esas son las características que vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a ver que Windows no se descontinuó, que sigue adaptándose a nuevas versiones, lo mismo que Linux, lo mismo que Android. Esa es una línea de investigación. Y la otra línea de investigación son los programas de aplicación o los programas de aplicación, procesador de texto, planilla de cálculos, base de datos. ¿Qué encuentran? No solamente de software libre, procesador de texto, ya sea con código abierto o código cerrado, libres o privativos. A ver qué investigan sobre qué procesadores de textos había, qué hay, planillas de cálculo, lo mismo. Acá está mal escrito planillas de cálculo. Y lo mismo de base de datos. A lo mejor van a tener que investigar un poquito a qué llamamos software de base de datos. Bueno, la clase que viene podríamos dar un detalle un poco más de qué son cada uno de estos programas de aplicación. ¿Cuándo lo van a entregar? Todavía no puse tiempo de cuándo. Ahí dice una semana, pero a ver, si este viernes ustedes tienen que entregar el trabajo, sí, algunos, Cecilia, están recién armando los grupos para trabajar. Claro. Bueno, todavía no pusimos la fecha. Vamos a ponerla a lo mejor para los primeros días de octubre.
podría ser Bien. para que el lunes, que es 5 de octubre, ¿no? Porque este viernes tendrían que entregar. Sí, El otro viernes si necesitan algo. Claro. Podríamos... En el chat, perdón. Sí, dale. En el chat de compañeros, así que eso lo pueden hacer por chat, pueden usar el foro de esta unidad también, en un grupo de WhatsApp en donde ustedes interactúen, lo pueden, por ejemplo, Micael, Agustín, Malena, están buscando algún compañero para armar grupo. Y Marlene, ahí pregunta, dice que tiene el drive lleno, que le dice que compre más gigas. Bueno, ahí tendrías que tratar de desocupar el drive, también la papelera, ¿sí? Porque a veces al eliminar archivos te siguen quedando en la papelera, después vaciar la papelera. No debería ocuparles mucho espacio, así que no tendrían que tener problemas, ¿sí? La idea es que no tengan que comprar nada, obviamente. No, por supuesto. Y si no, que lo cree otra compañera y vos, que te compartan a vos el link. Sí. Sí. Interactuando para armar grupos. Vamos a conseguirle grupo a todos. Sí. Bueno, voy a dejar de grabar porque se supone que ya la clase son detalles los que quedan, pero no hacen a la clase.